¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Si alguien te pregunta eso en la calle, ¿cuál es tu identidad? Uy, ya empezamos a pensar, ¿verdad? Bueno, a ver qué digo. De hecho, bueno, en España, creo que en muchos sitios, ¿no? Pero en España hay un carné que se llama el DNI, ¿verdad? El carné, y realmente eso porque siempre lo decimos abreviado, pero dice Documento Nacional de Identidad, ¿verdad? ¿Qué sirve el DNI? ¿Qué te pone en el DNI? Te pone tu nombre, tus apellidos, dónde naciste, dónde estás viviendo ahora. Te pone incluso los nombres de tus padres, los apellidos de tus padres, ¿verdad? No sé si pone, bueno, la fecha de nacimiento, pone algunas cositas, ¿verdad? Y hay también un número, ¿verdad?, que tiene cada DNI. Y ese número es solamente tuyo. Yo tengo mi número de identidad y es único e irrepetible, ¿verdad? No hay ninguno, por lo menos en toda España, no hay nadie más que tenga el mismo DNI que yo. Así que yo me puedo sentir única. Tú también te puedes sentir único. Porque no hay nadie más. De hecho, si tú te pierdes, imagínate que tenemos un accidente, nos quedamos inconscientes, alguien puede venir, ¿verdad?, buscar mi DNI, lo buscan rapidito en las maquinitas de la policía y dice, vale, ya sé cómo se llama esta chica, sé dónde está, sé su estado civil, tienen una cuarta información de mí. Eso es mi identidad. Pero no solamente eso. Digamos que esos son ciertos rasgos, ¿verdad? Algunas características que hablan de mí. Si soy mujer, si estoy casada, la fecha, bueno, los años que tengo. Dicen ciertas cosas sobre mí, no todo, pero me da una idea, ¿verdad?, de lo que es mi identidad. Identidad, según el diccionario, dice, proviene del latín identitas, refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o un grupo del resto de personas, ¿vale? O sea que la identidad es algo que habla de ti, pero también que te distingue del resto. Y de esa manera alguien te puede conocer, ¿sí? Por ejemplo, un grupo sería el grupo de mujeres en la iglesia, pero somos muchas. Pero la identidad es lo que me distingue a mí de otras, ¿sí? Entonces, repitiendo la pregunta, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué te define a ti? Más allá ahora de las características básicas que estamos hablando, de edad, nacionalidad, estado civil, ¿quién eres? ¿Sabrías decírmelo ahora? Ahora no me digas, soy un hombre, soy una mujer. No, aparte de todo eso, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hay muchos hoy en día que no tienen clara esta respuesta. Parece sencilla, pero cuando empezamos a indagar, si yo saco a alguien del público ahora y lo pongo aquí y lo siento y digo, dinos quién eres. Uy, yo creo que empezamos a pensar, bueno, a ver, aparte de hombre o mujer y la edad, ¿quién soy? ¿Qué vamos a decir? Eso es tu identidad. Y no todo el mundo la tiene tan clara, aunque parece muy sencillo, ¿verdad? Tú sales a la calle y ves a todo el mundo seguro, van a trabajar, van a hacer sus vidas, tienen su familia, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. ¿Cuál es? Bueno, hay una pregunta que muchas veces se dice, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi razón de existir? Eso es lo que contesta realmente a tu identidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la razón de que estés vivo? Eso es lo que va a responder. El deseo del ser humano desde siempre ha sido sentirse amado, realizado y tener un propósito. Amado, todo el mundo queremos ser amados, sentirnos realizados y tener un propósito por el que vivir. Cuando no tenemos estas cosas claras, podemos tener una crisis de identidad.
Y esto es algo que muchas veces ya se empieza a repetir en la sociedad que vivimos. Hay mucha gente que está yendo a psicólogos, mucha gente que está yendo a terapia, mucha gente que anda perdida porque tienen crisis de identidad. Pero nosotros creemos en una cosa, creemos que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que hay un Dios que nos ha creado, que nos ha amado y nos ha dado o nos ha puesto un plan para cada uno de nosotros. Entonces, en Génesis 1, 26, 27, no hace falta que lo busquéis, creo que todo el mundo lo conoce o te sonará. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto quiere decir, parecidos a Él, con características como Él, que somos hechos por Él es nuestro creador. Él sabe cómo funcionamos y con qué fin, para qué. ¿Sí? Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Entonces, partiendo de esto, en principio, ¿quién sabe quién fueron los primeros hombres, la primera mujer? Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados por Dios. Sabían quién era su creador, su padre, ¿vale? En otras palabras, sabían qué propósito tenían. Dios los había creado con un propósito muy claro, gobernar todo lo que Dios había creado, ¿verdad? Los animales, la naturaleza, ellos tenían esa función. Dios les dice gobernar esto que yo he creado y multiplicaos. Era muy claro, ¿verdad? Entonces ellos, en un principio, el ser humano tiene la identidad clara de dónde viene, quién lo ha creado, que es amado. Dice que es verdad que Adán paseaba con el Señor. Se sentía amado, se sentía pleno y tenía un trabajo que hacer, ¿no? Tenía un propósito muy claro. Y estaban felices. Pero aquí llega nuestro enemigo, ¿verdad? Si os fijáis, desde un principio de la creación aparece el enemigo, Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás podría haber, no sé, como las películas de ciencia ficción, haber creado una guerra de fuego, destrozado la tierra, haber matado animales, amenazar a Adán y Eva. Pero si os fijáis, no actúa así. Lo hubieran visto de lejos, ¿verdad? Uy, este es malo, malísimo. Pero no lo vieron así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás ataca la identidad de Adán y Eva. Vamos a ver cómo, ¿vale? Eso sí que yo creo que todo el mundo conoce la historia de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cómo es que Satanás los engaña? ¿Cómo se acerca a Satanás? ¿O qué es lo que hace para que Adán y Eva acaben cometiendo el gran error de sus vidas? ¿Qué? Vale, pero lo hace a través de mentiras. Le dice una mentira o le da, como decimos hoy, información falsa, ¿verdad? Si os fijáis, Satanás nunca va a poder coger a Adán por los pelos, venga Adán, cómela. No puede hacer eso, no puede obligar, no puede coger a alguien en contra de su voluntad. Pero sí puede, desde fuera, ¿verdad?, acercarse un poquito a la persona y empezar a decirle cosas, a ponerle pensamientos, a hacerle creer a la persona una mentira o usar falsa información para que se la crea. Si os fijáis, él no le pega un puñetazo, no lo empuja, no hace una guerra. Simplemente le hace creer una falsa información, algo que era una mentira, y eso arruina sus vidas. ¿Por qué? Porque esa mentira tenía que ver con su identidad, tenía que ver con su relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo que Dios te ha dicho qué? ¿Que te va a pasar qué? No. Simplemente bastó eso, hacerle dudar de su persona, hacerle dudar a Adán y Eva de lo que Dios le había dicho que eran ellos, que eran los que tenían que gobernar, de lo que Dios les había dado a conocer, que era el amor que tenía por ellos, ¿verdad? Ese amor tan grande que nosotros conocemos de Dios. Pero como le hace dudar,
empieza a trastocar su identidad, su forma de verse ellos mismos, ¿vale? Si os fijáis, cuando ellos cometen el pecado, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué es lo que hacen? Automáticamente dice que se esconden, entonces se avergüenzan de sí mismos, se ven desnudos, pues si antes estaban desnudos, no había nada malo en eso, pero empiezan a tener vergüenza de ellos mismos, empiezan a taparse. Cuando Dios quiere salir a su encuentro, les da miedo, se esconden de Dios. Empieza a haber unos sentimientos, unos pensamientos de duda, de miedo, de inseguridad, que no tenían antes, no había. ¿Veis que eso ataca algo que tiene que ver con la forma que ellos tenían de pensar? El diablo les cambió su mentalidad. Pierden su valor, estropean ese propósito porque al final son echados, ¿verdad? Expulsados del Edén, dañan al que está al lado. Madre mía, solamente estaban ellos dos y se dañan el uno al otro, ¿no? Entonces, a veces cuando yo tengo una crisis de identidad, pierdo el valor que Dios me da. No es que lo pierda, ¿no? Sino que yo en mi mente lo pierdo. Ya no me veo como Dios me ve, no me veo amada, no me veo con oportunidades. Pierdo es el rumbo de mi vida porque pierdo el propósito que Dios tenía para mí. Me vuelvo insegura. Dejamos de ver que Dios es el que me tiene que dar la identidad. El ser humano, una de las cosas que busca, aunque algunos digan que no, aunque algunos se quieran hacer los fuertes, todo el mundo busca aceptación y encajar en un grupo. Y no es malo, no tenemos que sentirnos mal si lo decimos. No es malo, todo el mundo desea aceptación y encajar en un grupo. Da igual, sea encajar en el grupo familiar. ¿Quién no quiere sentirse bien y amado y realizado y parte de una familia? Todo el mundo desea eso. Queremos estar bien dentro de un grupo de amistades, queremos encajar en el grupo de compañeros de trabajo, queremos encajar en donde sea, pero encajar en algún lado, sentirnos parte de algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo ahí que, como se rompió hace mucho tiempo, hay un deseo de encajar, que me quieran, que piensen bien de mí, que me sienta querido, que me sienta. Necesitamos encajar. Y si os fijáis, el enemigo, y si no, piénsalo, Satanás sigue usando la misma estrategia hoy. Hoy, cada vez más, la gente tiene un anhelo de aceptación que hace quizás 40 años no había tanto. Me explico. Hoy en día la gente busca por todos los medios y a veces hacen incluso hasta locuras para que la gente los ame, para que la gente los acepte. Hoy, por ejemplo, sobre todo los jóvenes que entienden más de redes sociales, Facebook, Instagram, ¿verdad? Si no te dan suficientemente likes, les da un chungo, les da un patatú, como se dice, ¿no? Y entran en una depresión. A lo mejor un día tienen 50 likes, pero si al día siguiente, por lo que sea, subieron la foto a otra hora del día, que no hay tanta gente que los vio por lo que sea, o porque no gustó tanto su look, o la foto no era de calidad, y tienen 20 likes en vez de 50, ¡ah! Ya están con pensamientos negativos, ya empiezan, madre mía, ya no me quieren, ya no soy importante, ya no tengo valor, ¿para qué valgo? Suena muy así, pero eso no lo hacen solo los jóvenes, los mayores también, ¿eh? Los mayores también. Los mayores son más de Facebook, ¿verdad? Y los mayores son más de a ver cuánto me han comentado, a ver cuánto me han dado el corazón. ¿No? Pero no solamente las redes sociales, eso es algo que vemos. Pero muchas veces hacemos cosas que quizás pensamos que no se ven. Pero ¿cuántas veces hay gente que toma decisiones, incluso hace locuras, simplemente para encajar en un grupo? Simplemente porque dice, con alguien tengo que juntarme, con alguien me tengo que ver bien. A mí me gusta que la gente me vea bien, a mí me gusta que la gente me valore, que me diga qué buena eres, qué bien haces esto, ¿verdad?
Entonces, necesitamos constantemente eso. Y de hecho, vamos más allá. Empezamos a pensar que somos lo que hacemos. Yo no sé si me meto en un rollo filosófico, si todo el mundo va a estar de acuerdo, porque hay hasta refranes, ¿no? Somos lo que hacemos, ¿seguro? Hay gente que dice, bueno, si consigo muchos logros, si consigo metas, si consigo premios, ¿no? Si consigo títulos, entonces me voy a sentir bien, me van a valorar, porque yo he conseguido, ¿no? Porque si tengo esto, entonces valgo mucho. Y si no tengo nada, pues entonces tú, pobrecito de ti, no vales nada. A veces nos dejamos llevar por esas cosas, ¿verdad? Otras veces es, bueno, y sobre todo esto, a mí eso me pone enferma, que todos los anuncios de perfumes, de colonias, todos tienen la misma ideología. Sé tú misma, ponte tus reglas, haz lo que tú sientas. Eso es una barbaridad. Entonces, si tú te sientes que eres muy buena persona, ¿significa que eres buena persona? ¿Según quién? Y si tú dices, no, pero yo me siento muy mala persona, ¿significa que seas mala persona? ¿Según quién? Hay gente entonces que puede empezar a decir, y os vais a reír, pero fijaos que es lo mismo, ¿eh? Ay, pero yo me siento Spiderman. ¿Eres Spiderman porque te sientes Spiderman? ¿Eres supermujer porque te sientas supermujer? ¿Verdad que no tiene mucha lógica? No eres ni lo que sientes, ni lo que haces, ni lo que consigues. Esas son cosas que uno puede tener. Claro que sí. Pero no porque tú te sientas de una manera significa que eres eso. Porque entonces aquel que ha cometido un fallo, un error, ¿qué le decimos? Eres un fracasado. Pobre hombre, vamos, si cometió un error y ya está. No, un error no te va a definir como fracasado. Ni un título te dice que eres la persona más inteligente, ni la más buena. ¿Sí? Bueno, entonces después de todo este mejunje de pensamiento, ahora estamos un poco perdidos, pero entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo yo dentro, no? En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es un versículo que muchas veces la gente conoce, ¿verdad? Y está bien que muchas veces lo utilizamos, oye, de lo que tú tienes, eso te sale. A mí hay personas, y no sé si alguno aquí se va a sentir ofendido, pero aquí hay personas que, un ejemplo, ay, se me escapó. Es que se te escapó una palabrota. ¿Se te escapó o la tenías dentro? La Biblia dice que tú hablas, o sea, tu boca va a decir lo que tú tienes dentro. Tú puedes estar muy enfadado, pero si te sale una palabrota es o porque la escuchas mucho, o te has acostumbrado a ella, entonces la acabas interiorizando, o porque lo dices tú directamente. Entonces, el día que te sale una palabrota, no es, ay, se me salió, como si la palabrota pasara por delante, ¿no? Y tuviera cogido el poder de tu boca. No, es porque lo tienes dentro. Al igual que si alguien habla muy bonito, es porque quizás es lo que tiene dentro, ¿no? Y siempre está hablando bonito, está acostumbrado. Vale. Pero yo no solamente me voy a enfocar en eso, voy a ir más allá. También este versículo a mí me hace pensar en una cosa. De lo que tú piensas en tu corazón de ti mismo, así vas a ser. Vamos a cogerlo con cuidado esto, ¿no? Pero quiero decir, si yo en mi corazón pienso, no tengo ningún valor, no valgo para nada, me he equivocado 1000 veces, soy un fracasado, no puedo con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que ni lo voy a intentar, ¿verdad? Si yo pienso, a mí, imaginaos, yo soy muy vergonzosa, muy vergonzosa, no puedo salir al público, no puedo hablar. Si yo tengo eso en mi corazón, ¿qué me va a pasar? Que no, ni lo intentaré. ¿Para qué me voy a esforzar en hablar con nadie? Me voy a encerrar. Voy a decir, cada vez que me dijeran, oye, habla, comparte algo, no lo voy a hacer. Porque de lo que yo tengo en mi corazón, eso es lo que va a salir. Tanto para bien como para mal.
Entonces, es muy importante el hacer un análisis y decir, vale, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo pienso? Vuelvo a decir, ¿cuál es mi identidad? Si yo tengo clara mi identidad en Dios, luego vamos a explicar, yo voy a saber vivir de otra manera. Pero si yo tengo una crisis de identidad y yo estoy buscando lo que dicen los demás de mí, ¿qué es lo que hacen otros? ¿Qué es lo que hace la gran mayoría del mundo? Y nos pasa a nosotros y tenemos que tener cuidado y analizarnos, ¿verdad? La gente busca la identidad en lo que tenemos alrededor. Hay personas que buscan su identidad, quiénes son, según qué es lo que dicen mis padres, que soy yo, qué es lo que dicen mis amigos, que soy yo, qué es lo que dicen mis profesores, qué es lo que dicen mis jefes, qué es lo que dicen las modas de estos tiempos, que soy yo. Soy anticuada, soy moderna, soy guay, soy radical. ¿Qué es lo que dicen los demás de mí? ¿Entendéis? Pero corremos un gran peligro, porque los demás y el mundo y las modas y los tiempos, todo pasa y todo cambia. Y como dice la Biblia, muchos acaban usando como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Unos decían que era bueno, y a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿cómo me puedo fiar? ¿Cómo me puedo fiar de lo que lo que me digan los demás es realmente lo que yo soy? Si quizás ellos están más perdidos que yo. Hay una historia, la historia de Jacob en la Biblia, en Génesis 27, y lo mismo, para no hacerlo largo, porque hoy tenemos menos tiempo, no la vamos a leer, pero te lo explico rápidamente. Jacob nace con un gemelo, dice que desde el vientre de la madre están peleando ahí en la barriga, y bueno, desde que nace le pone el nombre de Jacob. Su hermano era Esaú y es Jacob. Y dice que llega un momento que él era muy de su madre, Esaú era muy de su padre, ¿no? Como que habían esos dos grupitos. Esaú, o sea, el padre estaba muy orgulloso de su hijo Esaú porque era el que cazaba, el que saía, el que era más machote. En cambio Jacob era muy de su madre, se dedicaba a las cosas de casa, era más apegado a su mamá. Entonces dice que llega un momento que su padre, como era costumbre en aquel tiempo, cuando ya está cerca de la muerte, está ciego, no ve muy bien, y él ve que ya en cualquier momento puede morir, le dice al hermano mayor, que es Esaú, le dice, oye, vete a cazar, vete a buscarme comida, y dice, después te voy a dar la bendición. ¿Qué era la bendición? La bendición era un privilegio que solo tenía el hermano mayor. ¿Vale? Tenían ciertos derechos. Entonces, cuando el papá iba a morir, oraban por el hijo mayor y de ese momento, pues ellos tenían pues ciertas cualidades, tenían beneficios, tenían más heredad, ¿verdad? Tenían como ciertos privilegios y derechos por ser el mayor, más que el menor. Entonces, cuando sucede esto, dice que Jacob, en un momento en que viene Esaú viene con mucha hambre, y Esaú engaña a su hermano, no es que lo engaña, pero hace un trato con él, ¿no? Y le dice, te doy un plato de comida si tú me das a mí la bendición de que me la lleve yo. Y luego dice que va con su padre y se disfraza de su hermano, y como su padre no ve muy bien, lo toca y se parece al hermano. Bueno, acaba engañando al hermano para que le dé la bendición del otro, se lo dé a él. Claro, todo esto es un problemón en la familia, imaginaos, cuando se entera, el hermano lo quiere matar, el padre. Así que, ¿qué es lo que hace? Después de engañar a uno, después de engañar a otro, sale huyendo. Y se va a unas tierras lejanas donde hay un pariente suyo lejano, está allí varios años, se casa con sus hijas, trabaja para él, pero también empieza a ver como ciertos problemas, el suegro empieza a desconfiar, y cuando él ya tiene miedo, vuelve como que casi que huye también de la casa de este familiar suyo, que era un tío. Luego hay problemas entre las esposas. Bueno, en resumen, este hombre era un caos. Se la pasaba huyendo, engañando, medio mentira, medio verdad. También lo acaba engañando a él, porque es lo que recibe también después por todo lo que hace. Y siempre vivía con miedo de que unos lo cogieran, de que otros los persiguieran, Y tampoco era un hombre que
fuera responsable con lo que hacía, con sus propias decisiones, sino que, ¿vale? Pero fijaos una cosa, este hombre, toda su identidad le acaba afectando su manera de vivir. Por ejemplo, si Jacob tiene que basar su identidad sobre lo que su padre piensa de él, su padre seguramente lo amaba porque era su papá, pero es verdad que la Biblia dice que como que valoraba más al otro hermano, a Esaú. Entonces, según su padre, no era el más valorado de la casa. Esto le afecta. Luego, según su hermano, él era un traidor, un aprovechado, porque en un momento de debilidad de su hermano, ¿verdad?, como que se aprovecha de eso y medio que lo engaña. Entonces, según su hermano, él era un estafador, podríamos decir. Según la gente que lo conocía, el clan donde vivían, sus familiares, ¿no?, era un fugitivo, porque literalmente se tuvo que ir corriendo del sitio y escaparse, como si fuera un fugitivo. Según sus esposas, que tenía 2, eran cobardes, porque ni con una ni con la otra, al final estaban las otras 2 con problemas siempre porque él no tomaba las riendas. Eran cobardes, decía, bueno, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Y él no se quería meter mucho entre los problemas de las esposas. Según su propio nombre, Jacob significa usurpador. Eso es alguien que se apropia injustamente de algo, un ladrón. Entonces, claro, si por un lado dices, vale, mi padre me dice que soy, bueno, que no soy el mejor, que no soy el más valorado, el más querido de la casa. Mi hermano dice que soy un aprovechado, el otro que soy un fugitivo, el otro que soy un cobarde, el otro que soy un ladrón. Si os fijáis, ¿cuál era la vida de Jacob? Realmente él constantemente huía, tenía miedos, era desconfiado, era inseguro, mentía, engañaba, fue engañado, no asumía las responsabilidades de sus actos. Fijaos cómo la identidad que él tenía, o lo que él creía, ¿no? Él basó su identidad según lo que los demás decían de él, según lo que los demás pensaban de él, hasta el punto que le acaba afectando en su vida. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en lo que dicen los demás, en lo que dicen las noticias, en lo que dicen que tenemos que hacer, en lo que dicen que si soy buena, si no, el si consigo cosas o no consigo cosas, puedo cometer este error. Basar toda mi vida en lo que dicen los demás de mí. Y eso es un error muy grande. En el capítulo 35:10 pasa algo con Jacob. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y dice, le dijo Dios, hasta hoy te llamaste Jacob, o sea, usurpador, ladrón. Pero a partir de este momento ya no te llamarás Jacob, sino Israel, que significa el que prevalece con Dios, el que se mantiene. Así que Dios le cambió el nombre. Mira, al cambiarle nombre hay un cambio también en la vida de Jacob. Hasta ahora toda la Biblia, o sea, toda la historia de Jacob en la Biblia nos va contando todos sus errores. Desde aquí en adelante no. Seguramente tendría fallos como todo el ser humano que es. Pero vemos que hay un cambio en su vida. Deja de huir, ya se establece en un sitio, vuelve con su familia, se hace responsable, cambia su estilo de vida, no se avergüenza de él. Y de hecho Dios cuenta nuevamente con él para un plan mayor. De los descendientes de Jacob sabemos que vino finalmente Jesús. O sea que realmente Dios interviene en su vida y cambia. Cuando Él le cambia el nombre, no solamente por el nombre, ¿no? Pero quiere decir que le cambia la visión que tenía él, o sea, Jacob de él mismo. Jacob se veía a él como malo, como alguien despreciable, como alguien que había cometido demasiados fracasos. Y Dios le cambia, le dice, ya no vas a ser así. Yo te doy un nombre nuevo. Pero ¿qué quiere decir? Yo te doy otra nueva vida. Te doy otra manera de pensar de ti mismo. Empieza a verte como yo te veo, es lo que le está diciendo Dios. Yo no te veo como el resto, yo te veo de otra manera. Entonces, cuando Jacob empieza a vivir según la forma que Dios lo ve, cambia su vida totalmente. Entonces, ¿nos vemos como Dios nos ve?
Ya la pregunta no es quién eres, sino quién dice Dios que eres tú. Eso es lo importante. ¿Quién dice Dios? ¿Quién dice la palabra que eres tú? En 1 de Juan 3:1 dice, miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Cuando yo me acerco a Dios y tengo un encuentro con Dios, que es lo que pasó con Jacob, ¿verdad? Jacob llega un momento que él tiene que apartarse y se va solo, deja a la familia, deja todo, se va solo, levanta un altar al Señor y tiene un encuentro y ve a Dios cara a cara. Y es cuando Dios le habla. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios y decimos, Señor, ¿quién tú dices que soy yo? Lo que dice es que somos hijos de Dios. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, somos perdonados y somos limpios. Entonces, no es lo que yo soy. Si yo he cometido pecados, si yo he cometido errores, pues sí. Pero, ¿qué dice Dios que soy yo? Que soy limpia, que soy perdonada. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte para con Él en su gloria. Nos llama herederos de Dios, no somos cualquiera, al ser hijos también somos herederos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Cristo consiguió cuando Él murió en la cruz, Él consiguió beneficios para ti y para mí. Él consiguió bendiciones, ¿verdad? El poder restaurar mi corazón, el poder creer que Dios puede sanarme, que Dios me ama, que Dios me acepta. Dios me hace libre de muchas cosas del pasado que quizás yo no puedo vencer, pero la Biblia dice que Dios me hace libre. Entonces, cuando dice que somos coherederos con Jesús, Jesús consiguió ciertas cosas para nosotros y nosotros somos parte de la familia y somos parte de esos beneficios. Efesios 1:4 dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin mancha delante de su presencia. O sea, no solamente eso, sino que mira, fuiste escogido. Fuiste escogido. No eres ningún error, de casualidad no te encontraste con la iglesia. No, fuiste escogido. Significa que Dios, desde el vientre de tu madre, ni siquiera nadie sabía que ibas a asistir. Dios sabía quién eras y Dios te escoge. Y cuando te escoge, a mí me hace gracia, no sé cuántos habéis jugado quizás en los colegios, cuando hacían el típico juego, en mi sitio se llamaba de matar, que era con una pelota, habían dos equipos y juegan, ¿no? Con una pelota, si te matan, te eliminan. Y había un terror, que era que, bueno, siempre habían dos que hacían lo de pares o nones, o como se diga aquí. O sea, y empezaban a escoger, ¿no? Y los primeros eran como, oye, si escogí los primeros, significaba que eras muy bueno. Pero sobre todo, a veces, desgraciadamente, quedábamos más chicas que chicos y las últimas chicas nos quedábamos diciendo, si no me cogen soy la última, es que no me escogen bien. Es que ya es lo que les sobra. Entonces, cuando ya iban escogiendo varios, iban quedando pocos, uno ya se iba preocupando, a mí no me escoge nadie. Jolín, pues sí que soy mala, ¿no? Jugando. Pero los primeros eran como, soy bueno en esto, por eso me cogen el primero, el segundo, ¿no? Se pelean por mí. Escoger es sentir eso, ¿no? El que es escogido siente que entre otros, entre muchas posibilidades, alguien te conoce, se fija en ti y te coge a ti. Dios dice que somos escogidos. Desde el vientre de tu madre, Dios te escogió a ti. Dios sabía quién eras tú. Dios empezó a preparar todo un plan para ti. Dios te amó desde un principio. Es muy triste cuando a veces te encuentras con personas que dicen, mi madre muchas veces me decía que debería haber abortado cuando estaban embarazadas, ¿no? O mi madre me dijo que nunca me quiso tener. Es una pena. Pero lo que tu madre te dice no es tu identidad. Es lo que Dios dice. Si tú llegaste a tener vida es porque Dios lo permitió. Es porque Dios así lo quiso y porque Dios
te escogió. Eso es muy importante entenderlo. Dice que somos santos y sin mancha. A ver, ¿quién de aquí es santo? ¿Quién es santo? Uy. Según la Biblia, todo aquel que es hijo de Dios es hecho santo. Santo, nosotros pensamos que es alguien que va levitando por las nubes, aquel monje, No, santo no tiene que ver con eso. Santo es un proceso, ¿verdad? De la decisión que alguien está constantemente cambiando, mejorando, por amor al Señor, queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero claro, yo cuando peco y cuando la lío, digo, yo santo ni me quita. Pero yo tengo que repetirme, no, pero Dios dice que yo soy santa. Si yo me arrepiento, pido perdón y estoy en ese proceso, ¿verdad?, de mejorar, según Dios soy santa. Según Dios no tengo mancha. ¿Qué significa? Que cuando yo de verdad me arrepiento y pido perdón, Dios, me sabe mal, he hecho esto mal, ayúdame a cambiar, delante de Dios dice mancha borrada. Y a lo mejor yo me sigo sintiendo mal. ¿No os ha pasado? No, pero Dios dice que ya está. No, pero yo me sigo sintiendo mal. Pero Dios dice, ya está, sin mancha. ¿Qué es lo importante? Yo tengo que creerme lo que Dios dice que soy. Si soy amada, si soy escogida, si soy santa. De hecho, también dice que fuéramos, o sea, que todo esto fue para que fuéramos suyos. Yo soy de Cristo. Esto es la identidad. Identidad clara es entender, yo soy de Cristo. Eso quiere decir, Dios me creó, Dios me amó, Dios me escogió, Dios me restauró, Dios quiere un plan para mi vida, Dios no se ha olvidado de mí. Es creer todas esas cosas, aunque no lo sientas, aunque la sociedad te diga esto es un cuento chino, aunque digan eso no está de moda, aunque te digan es que tú eres un fracasado, es que tú... No, ¿qué dice Dios? ¿Cómo le voy a creer? Y le voy a dar el poder y la autoridad de decidir mi identidad a alguien que quizás está peor que yo, a alguien que no conoce a Dios, a alguien que no sabe qué hacer con su vida, a alguien que un día te dice azul, otro día te dice rojo, otro día te dice... No, ¿qué dice Dios que soy yo? Eso no va a cambiar nunca. Y para ir terminando, cuando dice somos escogidos para ser suyos, esto habla de un sentido de pertenencia. ¿Os suena? Eso también se dice mucho hoy en día, ¿no? El sentido de pertenencia. Eso es cuando un individuo se identifica respecto a alguien o a un grupo. O sea, el sentirme unido a algo, sentirme parte de algo, de una comunidad, donde alguien se siente cómodo, aceptado, bienvenido, en otras palabras, donde siente que pertenece. Soy parte de algo. Dios no solamente nos da identidad, sino también el sentido de pertenecer y ser parte de una familia. Una familia que no se rompe ni con el tiempo, ni con los errores, ¿verdad? Ni con las culturas, ni con las edades. No se rompe. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús y decidimos formar parte de su familia y sujetarnos a Él, nos identificamos con lo que Él es y con lo que Él ha hecho. Por eso es tan importante. Hoy, por ejemplo, estamos diciendo que vamos a hacer una cosa especial, ¿verdad? Vamos a hacer un bautismo. Y esto yo creo que es un simbolismo muy claro que nos ayuda a entender. Cuando alguien se bautiza, entendemos que es alguien que ha conocido a Dios, que Dios ha cambiado su vida y ha decidido seguir cada día los pasos de Jesús. No significa que no vaya a volver a pecar, que no vaya a equivocarse, que no tenga días difíciles, que no tenga luchas. Significa, he decidido seguir a Jesús, a pesar de lo que me pueda pasar, porque he entendido que es lo más importante, porque he entendido que es mi creador, es mi padre y es el que me dice quién soy. Amén. Entonces, cuando hacemos este simbolismo, ¿cómo lo hacemos?
¿verdad? La persona se mete en la piscina, en el mar, en el agua, eso no es importante. Hay personas que dicen, uy, si me bautizo en un río, en una piscina, no es importante. Es la decisión de tu corazón lo que cuenta, ¿vale? Lo que va a cambiar aquí dentro, ¿sí? Cuando alguien se mete en el agua, si os fijáis, ¿cómo lo hacemos? Alguien se sumerge por completo, ¿verdad? Por completo. Y vuelve a salir. ¿Por qué? En Romanos 6, 4-6, ¿por qué lo hacemos así? Dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. No significa que ahora vamos a matar aquí a Sonia y va a resucitar, no. Significa que cuando ella tomó la decisión, está diciendo, igual que Jesús fue sepultado, fue muerto y fue sepultado por mí. ¿Pero qué pasó? Ahí no se quedó. ¿Qué es lo que celebramos siempre? Que Jesús resucitó. Y esa es la gran victoria. Fue sepultado, pero resucitó. Cuando yo me hago el bautismo, significa yo me identifico. En otras palabras, yo recuerdo lo que pasó, creo en eso y decido vivir según eso. Por eso nosotros cuando bautizamos nos sumergemos completamente recordando como Jesús, fue sepultado, pero somos levantados recordando que Jesús resucitó y salió de esa tumba, ¿verdad? Y la Biblia dice que nos ha dado la autoridad, ¿no? Y el derecho de creer que igual que muero con Él, un día también, cuando Dios venga por nosotros, yo voy a resucitar y yo voy a estar en los cielos con Él. Amén.